Buenas noches, amados. Mi Dios les bendiga. Una vez más, dándole gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que nos da de seguir preparándonos, afirmándonos a través de su poderosa palabra. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos aquí en este tiempo solamente gracias a la misericordia de Dios, que se renuevan cada mañana, gracias a su amor, a su bondad. Estamos unidos a través de esta plataforma para seguir afirmándonos en la palabra de Dios, a seguir preparándonos a través de este poderoso estudio. Amén. Entonces vamos a poner este tiempo, que sea Él tomando el control de todo lo que vamos a aprender, de lo que vamos a estudiar en esta noche, que sea Él glorificándose en medio de nuestras vidas a través de este poderoso estudio. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí estamos una vez más dándote la gloria, la honra, la exaltación que solamente tú te mereces, Señor, y agradecido, Dios, porque cada día, Padre amado, nos has amado con amor eterno y has prolongado tu misericordia hacia nosotros, hacia nuestra familia, Padre amado. Gracias. Gracias, Señor, porque solamente tú tienes pensamiento de bien y no de mal para nosotros, Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque nos podemos unir a través de esta plataforma, Señor. Tu pueblo unido, Padre, como es el anhelo de tu corazón, estar los hermanos juntos en armonía. Padre, aprendiendo tu poderosa palabra, Dios. Señor, toma el control de todo lo que vamos a estudiar en esta noche, que seas tú preparando nuestros corazones, sensibilizando, Señor, nuestros corazones, abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, para recibirlo de antemano. Ya tenías preparado en este tiempo para nosotros, Señor, para poder afirmarnos en tu verdad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hemos orado. Amén y amén. Bueno, amados, mi Dios los bendiga. Espero en el Señor que todos estemos bien y seguimos adelante. Bueno, como les venía diciendo, en este estudio de cada martes estamos en un tema central en este nuevo año del 2021, es afirmados en la palabra. Nosotros en la clase anterior estuvimos estudiando sobre los profetas, ¿verdad? ¿Y por qué sobre los profetas? Como les venía explicando anteriormente. Porque la palabra de Dios nos advierte sobre estos últimos tiempos, ¿verdad? Que se levantarían falsos profetas, falsos maestros, falsos engañadores. Entonces, por eso es que nosotros estamos estudiando y estamos afirmándonos en la palabra de Dios, porque como les vengo diciendo, aún los escogidos van a ser engañados. Y nosotros no podemos, ¿verdad?, caer en eso de engañarnos, de que porque por acá están diciendo una cosa, que por acá están diciendo otra. No, nosotros tenemos que estar afirmados en la palabra de Dios, porque hemos aprendido que la profecía más verídica es la palabra de Dios. Y eso lo aprendimos en clases anteriores, vimos cómo habla el profeta, de qué manera, cómo Dios los utiliza y todo eso. Ya eso está claro. Yo creo que esa clase quedó clara. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia sobre el tema que estamos nosotros en estos tiempos, es afirmarnos en la palabra, afirmados en la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Entonces nosotros tenemos que estar cada día aprendiendo, estudiando y escudriñando la palabra de Dios para afirmarnos en ella, para no dejarnos engañar, para no perdernos por falta de conocimiento. No, eso no es excusa para nosotros, porque este es un tiempo que se ha abierto especialmente para nosotros seguir escudriñando, seguir afirmándonos en la palabra, porque sabemos que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para enseñar, ¿verdad? Y para que nosotros estemos preparados, para que seamos esos obreros aprobados por Dios. Pero si nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, vamos a estar mal. Entonces seguimos adelante con este estudio. Y miren que la misma preocupación que hay en este año 2021 en el Centro Cristiano Buenos Aires, porque desde que empezamos el año, estos nuevos comienzos, el tema lema es afirmados en la palabra, ¿verdad? Y estudiando la palabra y viendo que me ha tocado estudiar, escudriñar y mirar varios comentarios, varios estudios, también nos podemos dar cuenta que la misma preocupación tenía el apóstol Juan. El apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús.
¿verdad? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Estudiando la palabra, afirmándonos en ella, estudiándola y vamos un momento al libro de Primera de Juan. ¿Y por qué dice que el apóstol Juan? Ahora vamos a ver por qué. Dice la palabra en Primera de Juan 2:26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: ¿o es escrito esto sobre los que os engañan? Miren, nuevamente voy a leer este versículo. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta aquí? La advertencia del apóstol Juan. ¿Por qué el apóstol Juan está haciendo esa advertencia? ¿Verdad? Porque él tenía conocimiento de los tiempos, de los tiempos, ¿verdad? Y él se estaba dando cuenta. Y sabemos que el apóstol Juan es un profeta. Sabemos que el apóstol Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis, la primera, la segunda y la segunda y la tercera carta de Juan. Entonces, miren que el apóstol Juan está escribiendo estas cosas para advertirnos acerca de los que quieren apartarlos del camino, de los que quieren apartarnos de la verdad, de los que nos quieren apartar de la palabra de Dios. Y podemos comprobar aquí en esta primera carta de Juan que la preocupación del apóstol respecto a la fidelidad y a la firmeza de la iglesia en la verdad es totalmente genuina y digna de imitar, ¿verdad? Esa misma preocupación que había en el apóstol Juan, ahora a través que lo estamos estudiando a través de esta primera carta, esa misma preocupación con respecto a la fidelidad y a la firmeza de la iglesia en la palabra, en la verdad, es totalmente genuina y también nosotros lo debemos de imitar. Nosotros también nos debemos de preocupar, nosotros también debemos de advertir acerca de todos esos falsos maestros, esos falsos profetas que se han levantado y nos quieren apartar del camino de la verdad, que nos quieren apartar de la palabra de Dios. Y miren que su mayor propósito es advertirle acerca de los errores más comunes, pero a la vez más significativos que los falsos profetas, maestros, aún falsos predicadores podrían utilizar para apartarlos de la palabra, para apartarnos de la verdad. Y no solo eso, miren la preocupación del apóstol Juan y la advertencia que nos está haciendo. También quería demostrar, y lo vamos a ver ahora a través de la palabra, porque nos vamos a afirmar en ella. El apóstol Juan también nos quiere demostrar cuán fina es la línea que hay entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre la santidad y el pecado, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar el apóstol Juan para nosotros poder afirmarnos en la palabra, porque a mí me llamó la atención esta frase, este espacio, sí, esto lo que está hablando ahora, que Él nos quiere demostrar a través de la palabra cuán fina, ¿verdad? Cuán fina es la línea que hay entre la verdad y la mentira. Fina, finita, mejor dicho, eso es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Entre la santidad y el pecado. Cuán fina es esa línea. Entonces, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, vamos a tratar de seguir el orden que fueron escritas estas advertencias. Aunque los temas relacionados los uniremos para una mejor comprensión. Si estamos entendiendo, entonces vamos a concentrarnos en lo que nos va a hablar la palabra de Dios en esta noche, lo que nos está advirtiendo el apóstol Juan. Entonces, cuán fino es esa línea que hay entre la verdad y la mentira, ¿verdad? Entre la luz y las tinieblas, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre la santidad y el pecado. Vamos a verlo a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a tener una mayor comprensión. Si nosotros vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, 6, vamos a leerlo. Ya les dije, vamos a tener la palabra de Dios aquí a la mano y vamos a leer, vamos a mirar que lo que la profesora, la maestra Liliana, la hermana Liliana, está leyendo es verdad. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4:6? Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice 4:6, dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Aquí en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. El que nos oye, ¿verdad? El que nos oye es de Dios, ¿verdad? Y el que no nos oye no es de Dios. Está errado, tiene el espíritu de error. Entonces mira por qué el apóstol Juan está hablando sobre esa fina línea entre la verdad y la mentira. Si estamos entendiendo lo que el apóstol Juan nos quiere advertir a través de este estudio en esta noche, la fina línea que hay entre la verdad y la mentira, ¿verdad? Entonces, ¿qué acabamos de leer? En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. En esto lo conocemos, ¿verdad? En que si nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Seguimos adelante. Acuérdense que vamos a leer varios versículos bíblicos para mayor comprensión. Entonces, vamos a 1 de Juan 1:5. ¿Qué dice la palabra? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿verdad? Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Seguimos adelante. 1 de Juan 2:21. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice? No os es, perdón, 2:21. 2:21 dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí en estos 3 versículos? Que sientan el fundamento para todo lo que se escribiría, para todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Miren que estas 3 declaraciones, a través de estos 3 versículos, obedecen el mensaje que fue transmitido desde el principio respecto a Dios, respecto a la verdad y respecto a sus conocedores. Si estamos claros hasta ahí, miren que estos 3 versículos, ¿verdad? Obedecen al mensaje que fue transmitido desde el principio. Primero, con respecto a Dios. Segundo, con respecto a la verdad, respecto a Cristo, respecto a la palabra y respecto a sus conocedores. ¿Quiénes somos los conocedores de la palabra, los conocedores de Dios? Nosotros, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver, con respecto a Dios. Miren, de acuerdo a los versículos que nosotros acabamos de leer, dice, su luz no admite ninguna oscuridad. No admite ninguna oscuridad. Su santidad no consiente ningún pecado. Su amor no acepta ninguna falta de amor. Su justicia no permite ninguna injusticia. Así es Dios. Así es Dios. Así fue y siempre lo será. Es como una tela, pongamos por ejemplo, una tela extremadamente blanca, ¿verdad? Sin ninguna mancha y sin ninguna arruga. Por más disimulada y sutil que fuera, si alguien... es como, sí, o sea, estamos hablando que Dios es así y siempre lo será. Es como una tela extremadamente blanca, ¿verdad? Blanca, sin ninguna mancha y sin ninguna arruga. Y es más, que la palabra de Dios, de que estoy poniendo este ejemplo, que de una tela blanca, sin mancha, sin arruga, miren que la palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha, ¿verdad? Entonces, por más de sutil y disimulada que fuera, si alguien pretende predicar un Dios diferente que lo humaniza por medio del sacrificio de Jesús, está totalmente equivocado, mi amado. Está totalmente equivocado, porque esta persona tiene que predicar al Dios del Antiguo Testamento en realidad tal y como es. Y si no lo hace de esta manera, esa persona está equivocada porque no conoce a Dios ni a su palabra. Entonces, ¿por qué? Por eso es que el apóstol Juan está diciendo que hay una línea fina entre la verdad y la mentira, ¿verdad? Entre la santidad y el pecado. Porque, o sea, es que porque las personas pretenden predicar un Dios diferente,
un Dios que lo humanizan, sí, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero nosotros no nos podemos olvidar que es Dios el que fue y siempre será el mismo, y siempre será el mismo. Cuando una persona, ¿verdad? Cuando alguien pretende predicar un Dios diferente, más humanizado por medio de Jesucristo, más tolerante que el Dios del Antiguo Testamento, en realidad no lo conoce a Él ni a su palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque como hay muchos versículos, mi amado, porque es muy fácil decir, sí, Dios es amor. Sí, Dios es amor. ¿Cuántas veces lo repetimos? No, que Dios es amor, que esto, pero ¿dónde está la otra parte? Pero es fuego consumidor, ¿verdad? Entonces, la persona que viene a predicar a un Dios humanizado por medio de Jesucristo no lo conoce totalmente a Él, porque dice que la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y cielo, tierra pasará, pero su palabra no pasará, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso es que el apóstol Juan está advirtiendo sobre esos falsos engañadores que nos quieren apartar del camino, que nos quieren apartar de la palabra, que nos quieren apartar de la verdad. Entonces, aquí estamos viendo, como les venía diciendo, que a través de los 3 versículos que leímos, estas declaraciones obedecen el mensaje que fue transmitido desde el principio respecto a Dios, que fue lo que acabamos de escuchar ahora, ¿verdad? Que su luz, con respecto a Dios, su luz no admite ninguna oscuridad. Su santidad no consiente ningún pecado. Su amor no acepta ninguna falta de amor. Su justicia no permite ninguna justicia. Así es Dios, así fue y siempre lo será. Y siempre lo será. Nunca se nos debe de olvidar que Dios es Dios y fuera de Él no hay nadie. Amén. Entonces, miren que ya vimos con respecto a Dios, ahora vamos a ver con respecto a la verdad. La verdad, que es la palabra, es única, absoluta e inflexible. No es confusa y menos aún ambigua. Tal es así que no miente en nada de nada. No admite medias verdades, no permite mentiras blancas o las mal llamadas inocentes, ni exageración ni disminución de su contenido. La verdad es blanca como su origen, que es Dios. La verdad es blanca como su origen, que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es blanco, porque Dios es puro, porque Dios es santo. Amén. Entonces, la verdad es blanca como su origen, que es Dios, sin lugar para ninguna escala gris, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Juan está haciendo esta advertencia sobre esa línea fina que hay entre la verdad y la mentira. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como les venía diciendo, con respecto a Dios ya vimos que no se admite ninguna oscuridad. Y con respecto a la verdad, que es la palabra, ¿verdad? Que hemos estado aprendiendo, que hemos estado estudiando en todo esto, en este tiempo, la palabra es única, absoluta e inflexible. No es confusa y menos aún ambigua, ¿verdad? No miente en nada, no admite medias verdades, es la verdad y punto. Así como es Dios, así es la palabra de Dios. Amén. No admite ninguna escala de grises, es blanca, es pura. Amén. Entonces, ahora vamos con respecto a sus conocedores. Si nosotros vamos al libro de Primera de Juan 1:3. Primera de Juan, se me fue la hoja, si aquí la tenía. Primera de Juan 1:3. 1:3 dice la palabra. 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la verdad que nosotros tenemos que conocer. Esta es la palabra donde nosotros nos tenemos que afirmar, que tenemos comunión con el Padre y con Jesucristo su Hijo. Esta es la verdad para sus conocedores. Esta es la palabra en la que nosotros nos tenemos que afirmar. Amén. Entonces vamos a leer varios versículos bíblicos donde nosotros como conocedores del Señor, como nosotros como lo hemos recibido y hemos creído en Él, tenemos que conocer esta palabra.
palabra, conocer y afirmarnos en esta palabra. Amén. Nosotros tenemos comunión con el Padre y con Jesucristo su Hijo. Esta es la palabra en la que nosotros nos tenemos que afirmar. Amén. Si estamos entendiendo lo que el apóstol Juan nos quiere enseñar a través de este estudio. Acuérdense que estamos siguiendo el orden que fueron escritas todas estas advertencias, ¿verdad? Entonces las vamos a estar relacionando para tener un mejor entendimiento. Acuérdense que ya hablamos con respecto a Dios, ahora con respecto a la verdad y ahora con respecto a nosotros, a sus conocedores. Entonces, acabamos de leer Primera de Juan 1:3, que estamos viendo la comunión, ¿verdad? Que nosotros tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Bueno, Primera de Juan 1:7. Vamos a seguir, estamos ubicados en el libro de Juan, ¿verdad? Estamos ubicados esta noche en el libro de Juan. Primera de Juan 1:7. ¿Qué dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de este versículo bíblico? Que andamos en luz. Esa es la verdad, esa es la palabra en la que nosotros nos tenemos que afirmar, que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Porque nada, si hay alguno que está en tinieblas, ¿qué comunión va a tener con nosotros? No, si nosotros andamos en luz y todos estamos en luz, vamos a tener comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero eso es cuando andamos en luz y cuando estamos afirmados en esta palabra, que tenemos que andar en luz. Seguimos adelante. Primera de Juan 2, versículo 1, dice: hijitos míos, nuevamente el apóstol Juan, ¿verdad? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Entonces, ¿en qué palabra nos tenemos que afirmar nosotros? En esta que está aquí, la que estamos leyendo. Primera de Juan, versículo 1. ¿Qué nos está diciendo? Hijitos míos, ¿verdad? ¿Quiénes? Nosotros, los conocedores. Nos está hablando esta noche la palabra de Dios. Si nosotros pecamos, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que vamos a tener, ¿verdad? Tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo, porque Él es el que nos justifica delante de nuestro Padre celestial. Esta es la palabra donde nosotros nos tenemos que afirmar. Esta es la verdad. Amén. Seguimos adelante. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Un poquito, 3 versículos más, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Entonces, esta palabra que acabamos de leer, ¿en qué nos está afirmando? Que debemos amar a nuestros hermanos, ¿verdad? El que debemos amar a nuestros hermanos, porque si tú dices que lo conoces y no guardas su mandamiento, es mentiroso y la verdad no está en él, ¿verdad? Pero el que guarda su palabra, su verdad, el que se afirma en ella, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esa persona, ¿verdad? Y entonces vas a amar a los hermanos. Entonces, por eso es que el apóstol Juan nos lleva a esa advertencia sobre que tengamos en cuenta sobre esa línea que hay entre la verdad y la mentira, ¿verdad? Entre la luz y las tinieblas, entre el pecado y la santidad. Pero aquí nos está hablando a nosotros, sus conocedores, en la palabra que nosotros nos tenemos que afirmar. Amén. Entonces seguimos. Ahora vámonos con el segundo libro de Juan. Vamos, segunda de Juan 2, 15, 17. Segunda de Juan 15, 17. Seguimos adelante. Sí, a ver. Ay, no, me equivoqué.
No, porque segundo de Juan no tiene 17. Santo Dios, ¿yo por qué anoté eso así? Esperen un momentico, mis amados hermanos, discúlpenme, es que esto es en vivo y en directo. Bueno, el apóstol Juan nos está hablando sobre que no amemos las cosas del mundo. Yo no sé si alguien tiene ahí ese versículo a la mano, porque si me coloco, espérate. Bueno, yo creo que es 2:17 o 3:17. Primera de Juan 2:17. Espérense, y el mundo. Ah, claro. No es segunda, es primera de Juan. Mi amado, primera de Juan 2:15-17. Mire lo que nos está hablando la palabra de Dios, lo que nos está advirtiendo el apóstol Juan como conocedores de su verdad, como conocedores de la palabra de Dios, el que nosotros debemos afirmarnos en ella. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿en qué palabra nos tenemos que afirmar nosotros? En que no debemos de amar, como dice la palabra de Dios, nosotros no amamos las cosas del mundo. Y vamos a un momento que nos dice el versículo 20. Dice: quiero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, ¿en qué nos afirmamos nosotros? En toda esta palabra que estamos estudiando nosotros esta noche. Afirmados en la verdad, afirmados en la palabra, afirmados en la palabra como conocedores del Señor, como sus hijos.